Buenas tardes. Bien, en este vídeo voy a resolver la P que pusieron ayer, 11 del 12 del 2024. Son 10 problemas y cada problema tiene un punto. Bien, ¿qué pusieron en el primero? Una integral. Esta integral ya la habíamos hecho en clase nosotros, en la integral de 2x coseno x diferencial x. Esta integral es una integral que la resolvemos por partes. Bien, pues entonces vamos a poner esa integral y la vamos a ir resolviendo. Entonces es la integral de 2x, integral 2x, coseno x, diferencial x. Bien, y aquí lo que le llamamos u, le podemos llamar u a 2x. U igual a 2x, diferencial de u. La derivada de 2x es 2, pues sería 2 diferencial x. Y a diferencial de v le vamos a llamar al resto, que sería coseno x diferencial x. Y de aquí ya ponemos la v, que la v ¿qué es? La v es la integral del coseno, y la integral del coseno es el seno de x. Y en la integración por partes se aplica esta fórmula, u por v menos la integral de v diferencial de u. Bien, ¿cuánto vale u? 2x y v seno de x. Entonces pondríamos 2x seno x menos la integral de v, que es el seno x, diferencial de u, que es 2 diferencial x. Vamos a poner 2x seno x y este 2 sale fuera y pondríamos menos 2 integral del seno x diferencial x. 2x seno x menos 2. Y la integral del seno es el menos coseno. Más la constante c. 2x seno x menos por menos más 2 coseno x más la constante c. Y aquí tenemos el 2 y el 2, podemos sacar factor común y ponemos 2 factor común de x seno x más coseno x más la constante c. ¿Vale? Y ya tendríamos la solución de esta integral. Y vemos que la que coincide es el apartado c. 2x seno x más coseno de x más c. Problema número 2. La función f de x igual x partido de x cuadrado más 4. Solo tiene una asíntota del tipo vertical en x igual a menos 2. Solo tiene una asíntota del tipo horizontal en y igual a 1. Solo tiene una asíntota horizontal en y igual a 0. Ninguna de las anteriores. O sea que solamente me está hablando de asíntota vertical y asíntota horizontal. Bien, para ver la asíntota vertical, lo que tenemos que ver es qué valores me anulan el denominador. Es decir, que lo primero que hacemos es igualar el denominador a 0. Bien, pues entonces vamos a hacerlo. Entonces pongo aquí la función es f de x igual a x partido de x cuadrado más 4. Bien, si yo igualo el denominador a 0, veo que esto nunca se me va a anular, porque x cuadrado más 4 igual a 0, x cuadrado sería igual a menos 4. Y x sería igual a más menos la raíz de menos 4. Dentro de los números reales, pues no tiene solución.
Entonces quiere decir que a cualquier valor que yo le dé aquí, como está elevado al cuadrado, si le doy un valor negativo al cuadrado es positivo. Un número positivo más un número positivo nunca puede ser 0. Aunque le dé el 0, 0 al cuadrado es 0, 0 más 4 es 4. ¿Vale? Entonces quiere decir que el denominador x cuadrado más 4 va a tener que ser siempre mayor o igual que 4. ¿Vale? Nunca se va a anular. Con lo cual, entonces, ¿qué diríamos? Que asíntotas verticales, diríamos que no tiene. Bien, vamos a ver ahora las horizontales. Y para ver la asíntota horizontal lo que hacemos es el límite cuando la x tiende a más menos infinito. Asíntota horizontal, límite cuando x tienda a más menos infinito de la función. X partido de x cuadrado más 4. Bien. Cuando el límite tiende a infinito, aquí vemos que el exponente es mayor en el denominador. Entonces, ese límite vale 0. Entonces diríamos que en i igual a 0 es la única asíntota horizontal. O sea, solo tiene asíntota horizontal en i igual a 0. Bien, y entonces vemos que es la c. Solo tiene una asíntota horizontal en i igual a 0. Problema 3. Hallar el gradiente de la función fxy logaritmo neperiano x cuadrado más y cuadrado en el punto 2 menos 2. Bien, para yo calcular el gradiente de una función necesito hacer la primera derivada. Y una vez que calcular la primera derivada, ya luego se sustituye por el punto que me diga. Bueno, pues entonces vamos a poner, en este caso tenemos una función con logaritmo neperiano, que ya hemos hecho varias derivadas así. Entonces sería f de xy igual logaritmo neperiano de x cuadrado más y cuadrado en el punto 2 menos 2. Bien, si yo hago la derivada de f con respecto de x, tendríamos que mirar cómo es la derivada de un logaritmo. Es la derivada de la función, que en este caso si es con respecto de x sería 2x, y lo divido por la misma función sin derivar, o sea, sería x cuadrado más y cuadrado. Si hago la derivada de f con respecto de y, la derivada de f con respecto de y sería 2y partido de la misma función. Partido de x cuadrado más y cuadrado. Bueno, vamos a ver ahora el vector gradiente. El vector gradiente lo ponemos así, vector gradiente de f de xy. Y aquí lo que ponemos que es las derivadas que hemos calculado. 2x partido de x cuadrado más y cuadrado. Y aquí sería 2y partido de x cuadrado más y cuadrado. O sea, las derivadas con respecto de x y con respecto de y. Y ahora ya ponemos el vector gradiente de la función en el punto 2 menos 2. Y aquí al sustituir tenemos 2 por 2, 4. 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado tendríamos 4 más 4. 2, la y vale menos 2. 2 por menos 2, menos 4. Y el denominador también 4 más 4. Y entonces me quedaría aquí. Esto sería 8, sería 4 partido por 8. Y aquí es menos 4 entre 8. Si esto lo simplifico, pondríamos aquí 1/2 menos 1/2. ¿Vale? Y ya tendríamos, digamos,
el vector gradiente de la función en el punto 2 menos 2. ¿Cuál es la solución correcta? Pues tenemos esta, 1/2 menos 1/2. La correcta es la B. Ejercicio muy típico tanto de exámenes como de la PEC. Ejercicio número 4. Derivar la función f de x igual a x elevado a 3x. Bien, ¿ahí qué vemos? Pues vemos que es una derivada que es una función elevada a otra función. Bien, ¿cómo explicamos nosotros en clase cuando vimos las derivadas? Pues vimos que cuando es una función elevado a otra función, lo que se va a utilizar es la derivación logarítmica. Entonces tenemos f de x, que sería igual a y, igual a x elevado a 3x. Entonces lo que aplicamos es la derivación logarítmica. ¿Y en qué consiste la derivación logarítmica? En tomar logaritmos. Entonces yo pongo logaritmo neperiano de y igual a logaritmo neperiano de x elevado a 3x. Bien, cuando tengamos un logaritmo neperiano de a elevado a b, hay que recordar que el exponente pasa delante. O sea que esto sería b logaritmo neperiano de a. Entonces yo pongo aquí logaritmo neperiano de y este 3x pasa adelante, 3x logaritmo neperiano de x. Bien, y ahora ya es cuando se va a derivar. La derivada del logaritmo neperiano de y, pues yo pongo la fórmula, que es y' partido por y, porque lo que yo quiero saber es cuánto vale el y'. Y aquí que aplico la fórmula de un producto. La derivada de 3x, 3, por el segundo sin derivar. Más la derivada del logaritmo es 1 entre x, por el primero sin derivar. Y entonces yo tendría aquí 3 logaritmo neperiano de x más 3x por 1, 3x entre x es 3. Le puedo sacar factor común al 3 y quedaría logaritmo neperiano de x más 1. ¿Esta sería la solución? No, porque esto sí prima entre y yo lo que quiero saber es cuánto vale y prima. Entonces tengo que despejar. Si yo despejo y prima sería 3 logaritmo neperiano de x más 1 y esto hay que multiplicarlo por y. ¿Cuánto vale y? El enunciado del ejercicio, la función. O sea, le pondríamos por x elevado a 3x. Y esta ya sería la derivada de esta función. Vamos a poner la respuesta correcta, pues vemos que es la B. 3 logaritmo de x más 1 por x elevado a 3x. Vamos a pasar al número 5. El número 5 es un problema típico tanto de la PEC como de los exámenes que cae bastante, que es el polinomio de Taylor. Polinomio de Taylor de orden 3, centrado en x igual a 0. Bien, si me están hablando del polinomio de Taylor de grado 3, es que quiere decir que tengo que hacer hasta la tercera derivada y luego ir sustituyendo por el punto que me digan, que en este caso me están diciendo en el 0. Bien, pues nada, hay que tener cuidado a la hora de derivar. Entonces la función es f de x igual menos coseno cuadrado de x. Me dicen que es de orden 3 en x igual a 0. Bueno, primero, para calcular el polinomio de Taylor, primero hay que hacer la función en el punto. O sea, ¿cuánto valdría f de 0? Y me quedaría menos coseno cuadrado de 0. El coseno de 0 es 1, con este menos 1. Ahora, vamos a hacer la primera derivada.
Bien, entonces vamos a poner aquí el menos para que no se olvide. Tenemos aquí un menos. Y entonces, para derivar el coseno cuadrado de x, aquí la u sería la base. Es decir, u sería el coseno de x. Y la n sería igual a 2, que es el exponente. Y aplicamos la fórmula que tenemos en el formulario, que es u elevado a n. Y su derivada es n por u' y por u elevado a n menos 1. Bueno, pues entonces yo aplico la fórmula y pongo n. ¿Cuánto es la n? 2. Por u', ¿cuánto es la derivada del coseno? La derivada del coseno es el menos seno. Menos seno x. Y por u elevado a n menos 1, que es como tiene el exponente 2, pues sería elevado a exponente 1. Bien, ¿y cuánto vale esto? Pues nada, menos por menos lo pondríamos como más. Entonces podemos poner aquí 2 seno x, 2 seno coseno. 2 seno x coseno x. Si yo hago f' de 0, ¿cuánto valdría f' de 0? Pues como el seno de 0 es 0, pues todo esto ya me quedaría 0. Entonces voy a poner aquí que el f' de 0 me ha quedado que es igual a 0. O sea que ya tenemos el f de 0 menos 1, el f' de 0, 0. Bueno, pero ahora hay que hacer la segunda derivada y luego la tercera, porque ya está de orden 3. Segunda derivada, hay que derivar esto. Y ponemos segunda derivada. Y ponemos el 2. A poner un paréntesis. ¿Esto qué es? Un producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar. La derivada del seno, coseno de x, por el segundo sin derivar. Más la derivada del segundo, pero es que la derivada del segundo es menos seno. Menos seno de x por seno de x. Y entonces aquí pondríamos el 2, coseno por coseno sería coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. Y ahora la segunda derivada en el 0. Bueno, el seno de 0, ¿cuánto es? 0, pero el coseno de 0 es 1. 1 al cuadrado es 1. 1 por 2, 2. Es decir, que la segunda derivada en el punto 0 es igual a 2. Bien, y entonces ahora ya vamos a hacer la tercera derivada. Vamos a poner aquí tercera derivada. Ponemos el 2 y ahora tenemos, esta es la misma que hemos hecho antes. Poníamos aquí el 2 delante. La derivada del coseno menos seno de x. Y por u elevado a n menos 1, o sea, por coseno x. Ahora, menos el 2 pasa adelante, la derivada del seno, el coseno, y por u elevado a n menos 1, o sea, seno x. Bueno, pues entonces vamos a ver ahora, vamos a ir reduciendo, esto ya no nos sirve. Vamos a quitar ya lo que no vayamos a utilizar. Y ahora vamos a simplificar un poquito y ya sustituimos ahora la tercera derivada en el punto 0. Entonces nos quedaría que esto es igual, ponemos aquí el 2 y tendríamos aquí más por menos menos, menos 2 seno x coseno x. Y otra vez menos 2, vamos a cambiar, vamos a poner el mismo orden, sería menos 2 seno x coseno x. Bien, podemos poner aquí el 2 y quedaría menos 2 menos 2, pues podríamos poner menos 4.
menos 4 seno x coseno x. Y aquí ya directamente puedo saber, porque lo que me interesa saber es cuánto vale la tercera derivada en el punto 0. ¿Y cuánto me quedaría? Pues como el seno de 0 es 0, pues todo esto es 0. Es decir, que la tercera derivada en el punto 0 me ha quedado 0. O sea que ya tenemos esta, que es 2, y tenemos esta, que es 0. Bien, y ahora ya aplicamos la fórmula de Taylor. Aplicamos fórmula de Taylor. Bien, en la fórmula de Taylor tenemos el polinomio de x, y sería la función en el punto más la primera derivada en el punto 0, x menos el punto, más la segunda derivada en el punto 0, aquí ya le ponemos el 2 factorial, aquí no le ponemos el 1 factorial, se podría poner aquí también el 1 factorial, pero es que el 1 factorial es 1. Y luego aquí sería x menos el punto al cuadrado, y aquí sería la tercera derivada en el punto 0, partido de 3 factorial, y x menos el punto al cubo. ¿Cuánto vale la función en el punto? Menos 1. La primera derivada no se pone porque es 0. La segunda sí se pone porque es 2. Entonces ponemos más 2. Partido de 2 factorial. 2 factorial es 2 por 1. Y x menos 0 al cuadrado, x al cuadrado. La tercera derivada no la ponemos porque es 0. Entonces ya tendríamos casi esto resuelto. Porque esto se me iría, 2 entre 2 sería 1, esto sería 1, aquí me quedaría x cuadrado menos 1. Y ya tendríamos el polinomio. Vamos a ver la solución correcta, x cuadrado menos 1, la B. Vamos a ver ahora el ejercicio número 6. La función f de x igual a x cubo más 1 limita con la recta x1, x3 con el recinto de área. Bueno, pues es una función y me da los límites de integración. Pues lo único que tenemos que hacer es calcular esa integral definida, la integral entre 1 y 3 de la función. Siempre los problemas de área tienen que ser siempre positivos, porque si me sale negativo hay que tomarlo en valor absoluto. Bien, entonces la función que nos dicen es f de x igual a x al cubo más 1. En x igual a 1 y x igual 3. Bueno, pues entonces para yo calcular el área, lo que pongo es la integral entre 1 y 3 de x al cubo más 1 diferencial x. Y tendríamos la integral entre 1 y 3 de x cubo diferencial x más la integral de diferencial x. ¿Cuánto es la integral de x cubo? X a la cuarta entre 4, o sea que puedo poner aquí un cuarto de x a la cuarta entre 1 y 3. Y aquí pondría más, aquí hay que poner los límites de integración también, más la integral de diferencial x es x entre 1 y 3. Y ya solamente sustituimos, ponemos un cuarto. Y aquí sería, al sustituir el 3, sería 3 a la cuarta menos 1 a la cuarta. Y aquí sería más 3 menos 1. Ponemos un cuarto. ¿Cuánto es 3 a la cuarta? 81. Menos 1 a la cuarta, 1. Más 3 menos 1, 2. 81 menos 1, 80. 80 entre 4, 20. 20 más 2, 22. Y esta sería la solución del área. Vamos a ver cuál es la D. Aquí tenemos la solución 22. Pregunta número 7. Calcular
el diferencial. Este es muy sencillito, también es con la primera derivada, pero es una función que no tiene mucha complicación. Entonces, siempre me pidan el diferencial, que lo ponen bastante, son problemas de un punto. Siempre me pidan el diferencial de una función, es el diferencial de z igual la derivada de f diferencial x más la derivada de f con respecto de y diferencial de y. Es decir, derivada de f con respecto de x diferencial de x más la derivada de f con respecto de y diferencial de y. Bien, pues ponemos f de xy. Y f de xy es igual a 4, bueno, aquí voy a poner igual a z también, igual a 4x cubo y al cubo. ¿Qué necesito? Las derivadas. Entonces pongo derivada de f con respecto de x. Y la derivada de f con respecto de x, claro, aquí el 4 y cubo sería constante. O sea que el 4 y el cubo sería constante. Y hago la derivada de x al cubo, que sería 3x cuadrado. O sea que me quedaría 4 por 3, 12. 12x cuadrado y al cubo. Entonces aquí ponemos 12x cuadrado y al cubo. La derivada de f con respecto de y ahora. Si es con respecto de y, ahora el 4x cubo es la constante. Y la derivada de y cubo sería 3y cuadrado. O sea que me quedaría ahora 12x cubo y al cuadrado. Aquí pongo 12x cubo y al cuadrado. Y ahora ya aplico la fórmula de diferencial de z. Bien, entonces diferencial de z sería la derivada de f con respecto de x diferencial x más la derivada de f con respecto de y diferencial de y. Y ya pondríamos 12x cuadrado y al cubo diferencial x más 12x cubo y cuadrado diferencial de y. Vamos a ver cuál sería la opción correcta. Vemos que es la B. 12x cuadrado y cubo diferencial x más 12x cubo y cuadrado diferencial de y. Vamos a ver el ejercicio 8. Dada la función fx y z, x cuadrado y más 3xz cuadrado menos 2x y z, decidir si es homogénea y en su caso el grado de homogeneidad. Bien, para ver si es homogénea, lo que hacemos es a la x le llamamos tx, a la y ty y a la z tz, ¿vale? Entonces ahora vemos cómo vamos a ver si es homogénea y de qué grado es. ¿Vale? O sea que siempre, si no me dicen nada, lo voy a aplicar el método más sencillo, porque también se puede hacer aplicando, ya vimos en clase que se puede hacer aplicando el teorema de Euler, pero eso es un poquito más complicado porque hay que hacer derivadas. Entonces es más fácil hacer el cambio y ya está. Bien, entonces la función es f, x y z igual x cuadrado y más 3x z cuadrado menos 2x y z. Y entonces ponemos, donde pone una x es tx, donde pone una y ty y donde pone una z tz. Entonces, claro, si yo aquí sustituyo la x por tx y lo elevo al cuadrado, ¿qué tendría? Pues tendría t cuadrado x cuadrado. ¿Y cuánto vale la y? Pues la y es ti, pues ponemos ti. Más 3, la x no está elevado a nada, pues ponemos tx. Pero aquí dice z cuadrado y la z es tz, pues sería t cuadrado, z cuadrado. Menos 2, aquí no está elevado a nada, pues sería tx por ti y por tz.
t cuadrado por t al cubo. T al cubo x cuadrado y. Más 3 t por t cuadrado t al cubo. T al cubo x z cuadrado. Y aquí sería menos 2 t al cubo x y z. T al cubo x y z. Le podemos sacar factor común a t al cubo. Y al sacarle factor común tendríamos x cuadrado y, luego más 3xz cuadrado, más 3xz cuadrado, menos 2x y z. Entonces vemos que esta función es la misma del ejercicio, con lo cual ponemos que esto es igual a t al cubo por fx y z. ¿Y esto qué es? Este es el grado de homogeneidad. Entonces decimos que la función es homogénea de grado 3. Ejercicio típico de examen. O sea que la P es importante practicarla porque muchos de estos problemas caen en los exámenes luego. Bien, ¿cuál es la correcta? Pues la A. Es homogénea de grado 3. Problema número 9. La función f de x igual a 3 partido de 4x cuadrado es convexa, cóncava hacia arriba, cóncava, cóncava hacia abajo en todo su dominio, cóncava, cóncava hacia abajo solo en el intervalo de 0 a menos infinito, ninguna de las anteriores. Bien, para ver la concavidad y la convexidad tenemos que hacer hasta la segunda derivada. El crecimiento es la primera y la concavidad es la segunda derivada. Bueno, pues entonces vamos a ir viendo la función que nos dicen y tenemos que es f de x igual a 3 partido de 4x cuadrado. Bueno, aquí tenemos un cociente, pues ponemos f' de x. La derivada del numerador es 0, por el denominador es 0. Ahora, menos la derivada del denominador sería menos 8x. Por el numerador sin derivar. Partido del denominador al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 y x al cuadrado es x a la cuarta. Entonces, aquí tendríamos menos 24x partido de 16x a la cuarta. Esta x se puede ir con aquí. Aquí me quedaría, se va la x, aquí quedaría elevado a 3. O sea que nos quedaría menos 24 partido de 16x al cubo. Y ahora esto se puede simplificar entre 8. 24 entre 8 es 3. O sea, aquí pondríamos menos 3. Y 16 entre 8 es 2. Y esto sería ya la primera derivada. Vamos a hacer la segunda derivada. Y la segunda derivada, la derivada del numerador 0 por esto es 0, ahora sería menos. El 6 pasa adelante y sería menos 6x cuadrado por el numerador sin derivar. Partido del denominador al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, x al cubo al cuadrado sería x elevado a 6. Menos por menos más, 6 por 3, 18. 18x cuadrado partido de 4x6. Aquí las x se me van y me quedaría aquí un 4 y esto lo puedo dividir también entre 2. 18 entre 2 es 9, 4 entre 2 es 2 y aquí sería x a la cuarta. Bien, y vemos que esta función siempre va a ser ¿cómo? Siempre va a ser, no se me anula, siempre va a ser mayor a 0. Porque esto siempre es 9 y esto siempre va a ser positivo, o sea que siempre va a ser mayor que 0. Bien, y cuando la segunda derivada es mayor que 0, pues diríamos que es una función convexa. O también podemos poner que es cóncava hacia arriba.
Vamos a ver ahora cuál es la correcta. Pues esta, convexa, cóncava hacia arriba. Aquí te decía cóncava, cóncava hacia abajo no, porque eso es cuando es menor que 0. Y luego te dice igual, cóncava hacia abajo tampoco, o sea que sería la A. Y ya por último, el problema número 10. La función f de x igual a 3x cubo más 9x cuadrado en el intervalo menos 2, 2. Tiene un mínimo absoluto en x igual a 0, tiene un mínimo absoluto en x igual a menos 1, tiene un mínimo absoluto en x igual a menos 2. Bien, entonces, la función f de x, al ser polinómica, es continua en el intervalo. De hecho, es continua siempre. Es continua en todo su dominio. ¿Vale? O sea que es continua siempre, con lo cual en menos 2, 2 es continua. F de x está acotada en menos 2, 2. Y según el teorema de los valores extremos, la función alcanza el máximo y mínimo en menos 2, 2. Bien, pero claro, te dicen dónde tiene el mínimo, si en el 0, en el menos 1, en el menos 2. Entonces, eso lo vamos a hacer estudiando el crecimiento. Y ya vemos si la función tiene un máximo, tiene un mínimo, ¿vale? Entonces ya eso lo vimos cuando explicamos la parte de crecimiento de crecimiento. Entonces, si una función pasa de creciente a decreciente, ¿qué es? Pues es un máximo. Y si es al revés, si la función decrece y luego crece, pues es un mínimo. Entonces eso es lo que quiero mirar. Entonces vamos a poner aquí, la función es f de x igual 3x cubo más 9x cuadrado en menos 2, 2. Bien, entonces, si yo hago la primera derivada, f' de x, la primera derivada me quedaría que es igual a 3 por 3, 9x cuadrado más 18x. Y esto lo igualamos a 0. Y aquí puedo sacar factor común al 9x. 9x factor común de x más 2. Y esto lo igualo a 0. Entonces tendríamos por un lado 9x igual a 0, o sea que la x vale 0. Y por otro lado tendríamos x más 2 igual a 0, es decir, que la x valdría menos 2. Bueno, entonces puedo poner aquí la x y puedo poner la primera derivada, f' de x. Entonces, ¿el intervalo cuál tendría? Porque yo tendría aquí el menos infinito y aquí tendría el infinito. Aquí tendría el menos 2 y aquí tendría el 0. Entonces hay que mirar qué ocurre desde menos 2 hasta menos infinito. Luego habría que poner de 0 a menos 2. Y luego de 0 a infinito. Y solamente me interesa ver si la función ahí crece o decrece, o sea, si es positivo o si es negativo. Entonces, si yo pongo desde menos 2 hasta menos infinito, por ejemplo, el menos 3 más 2 negativo, aquí también me quedaría negativo, o sea, me quedaría menos por menos más. Bien, si tenemos desde 0 hasta menos 2, ¿vale? Pues entonces si yo le doy aquí un valor, por ejemplo, el menos 1, ¿vale? Por ejemplo, aquí, sí, si le damos, por ejemplo, entre 0 y menos 2 le doy un valor y lo sustituyo en la primera derivada, pues eso me sale como negativo. Y si le doy de 0 a infinito, por ejemplo, el 1, pues me sale positivo. ¿Vale? Me saldría positivo, ¿vale? Bueno, pues entonces, nada, ¿de acuerdo? Bien, entonces, aquí ya puedo ver dónde está la función, dónde crece y dónde decrece. Entonces diríamos que la función sería creciente desde menos 2 hasta menos infinito. O desde 0 a infinito. Y la función sería creciente. ¿Y dónde sería decreciente? Pues solamente donde es negativo, que es en el menos 2, 0. Bien, entonces vemos que aquí en el menos 2, ¿qué habría?
Pues en el menos 2 vemos que la función crece y luego decrece, pues ahí tendríamos un máximo. Y luego en el 0 vemos que la función decrece, ¿vale? Ahí tendríamos un mínimo. Aquí tendríamos un mínimo. De hecho, en el punto 0, a partir del punto 0 siempre va a ser creciente, porque aquí a partir del punto 0 siempre me va a quedar positivo. Bueno, pues entonces pondríamos lo siguiente. Una vez que hemos puesto esto, diría, una vez que alcance el valor 0, siempre va a crecer al pasar de decreciente a creciente. Es decir, fx tendrá un mínimo absoluto en x igual a 0 en el intervalo menos 2, 2. Entonces aquí ya la solución de este problema, pues lo tenemos aquí. Tiene un mínimo absoluto en x igual a 0. Esa sería la solución correcta. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, pues ya hemos terminado las 10 problemas que han puesto. Es conveniente, aunque luego pase tiempo de la PER, volverla a repetir varias veces porque seguro que en el examen caerá problemas muy parecidos a estos. ¿De acuerdo? Venga, pues nada, hasta el próximo vídeo. Adiós.